Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal. Vamos a ver lo que estuvo pasando en el USD CAD, dólar norteamericano contra el dólar canadiense, en esta semana del 17 al 21 de junio de 2024. Y ya nos vamos rápidamente al mercado para ver un poco lo que ha sido esta semana, una semana eh, que, que fue buena, y hasta creo que me animaría a decir muy buena, ¿sí? No solo desde el punto de vista de las utilidades, que obviamente siempre es bueno, ¿sí? Es el objetivo o uno por lo menos de los objetivos primordiales de esta actividad, pero fue muy bueno también desde el punto de vista educativo, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque, eh, como yo siempre les digo, el comercio paga, el mercado paga con dos monedas y no siempre sabemos valorar esos dos activos, ¿sí? El comercio paga por un lado con dinero, ¿sí? Y por otro paga con tiempo libre. Entonces, la verdad es que eh, el, el punto, ¿sí? De todo esto es tener bien en claro. Ahora no me están dando la herramienta de escribir. Vamos a ver, vamos a refrescar la imagen, porque si no me... ahora sí, perfecto. Les comentaba, fue muy buena, ¿sí? Desde el punto de vista educativo. Y vamos a ver por qué fue buena desde el punto de vista educativo. Porque, como siempre les digo, este negocio paga con dos monedas. Una es tiempo libre, tiempo. Nosotros generalmente nos vamos a enfocar en el dinero que se puede hacer en el mercado. Bueno, también tenemos que entender que esto es una actividad que nos permite una vida mejorada en cuanto a calidad de vida porque ganamos tiempo. Y acá está a las pruebas me remito. Si ustedes siguen el mercado conmigo, el USD CAD, todos los días, semana tras semana, esta semana habrán visto que el día martes, yo ya les dije, el día martes, desde el del martes en adelante, me puedo dedicar a hacer lo que sea. En mi caso, estoy pro- eh, preparando y produciendo el bootcamp UBCD-CAD, que lo vamos a tener a partir del próximo trimestre, ¿sí? Durante julio, agosto y septiembre de 2024. Bueno, yo estuve estos 3 días trabajando porque hice el tiempo libre. Por supuesto que también porque me considero un comerciante profesional retail. Durante los 3 días siguientes estaba en mi escritorio, estaba con posibilidades de ver el mercado, traté de ejecutar mi habilidad, ¿sí? Entonces, esta parte fue la parte, digamos, que sobró del mercado. Igualmente, me dio un más 3%, ¿sí? Ahora lo vamos a ir a analizar un poco más en detalle, que se suma, evidentemente, a eh, digamos, a la utilidad de inicio de semana, y eso nos permite terminar en una semana de +10. Algo loco, sí, loco, loco, porque este es lo que les digo siempre, el mercado de FX nos va a hacer perder perspectiva. Este rendimiento que nosotros podemos tener en una semana, cualquier mercado lo puede dar en un año, ¿sí? Entonces, entiendan este negocio como lo que es, ¿sí? Negocio de riesgo, punto, ¿sí?
Los que trabajan conmigo en mentoría uno a uno saben algo que yo les repito hasta el cansancio, que es la fórmula de construcción de patrimonio, ¿sí? Y en la fórmula de construcción de patrimonio, esta actividad del comercio, el mercado, está en el último lugar. Hay tres bloques antes. El mercado recién llega aquí. Entonces, no me quiero ir de tema, pero entendamos que el mercado de FX, no es algo común, ¿sí? Es muy próspero, es una actividad muy abundante, todo lo que ustedes quieran, pero no es común estar haciendo un 10% en una semana. ¿Posible? Sí, posible es, pero hay que tener muchísimo cuidado, porque también, así como esta semana fue de 10%, ustedes se acuerdan, los que ya vienen con buen seguimiento, se acuerdan una de las últimas semanas de abril, se acuerdan que tuvimos una de las peores semanas del año. Está por ahí en YouTube el video, está el resumen semanal, y bueno, y eso también es parte de. Entonces, mucho cuidado con la lectura que se le da a una semana de comercio, ¿sí? Desde el punto de vista de las utilidades, estuvo muy bien, sí, excelente, 10%. Desde el punto de vista de lo educativo, como les digo, bueno, nos dio mucho. Esta semana yo acá ya podría prácticamente haber cerrado el mes. La semana que viene va a ser simplemente para tratar de conservar lo que ya tenemos, que es un excelente mes, el de junio, y ver si se puede incrementar un poco más. Vamos a seguir ejecutando nuestra habilidad de comercializar, pero no hay necesidad de incrementar el patrimonio porque ya ha sido un mes estupendo, como lo fue mayo, ¿sí? Vamos a intentar cerrar un gran trimestre, porque, ¿por qué digo gran trimestre? Porque fuimos de menos a más. Esa fue en abril, mayo y junio, esa fue nuestra gráfica. Abril fue complicado, si bien creo que cerró positivo, pero no fue el mejor mes. Tuvimos ahí esa semana que yo les decía de más 6%. Mayo fue tremendo, fue muy bueno, y junio viene también siendo muy bueno. ¿Sí? Entonces, en ese punto, en ese sentido, lo que ustedes tienen que tener es eh, tener en claro siempre cómo evalúan la semana. Desde el punto de vista de utilidades fue buena, desde el punto de vista educativo fue excelente, nos dejó mucho tiempo libre. Desde el punto de vista de exposición al mercado, hubiese sido fenomenal si yo realmente me hubiese apartado del mercado aquí, ¿sí? Si yo el lunes ya hubiese estado fuera, eso era excelente, porque miren el poquito tiempo que hubiese estado dentro del mercado, como a mí me gusta, bajísima exposición. Bueno, esta semana la exposición la aumenté. Estuve aquí, estuve aquí. Bueno, desde el punto de vista de la exposición, eh, pasé buena parte de la semana dentro del mercado. No está mal, no está mal. Y aquí lo hice con mucha mayor tranquilidad porque ya estaba con toda esta parte de la semana, sabía que no iba a estar hipotecando las ganancias generadas, ¿sí? Lo mismo que hago con un mes, lo hago con una semana o con un día, ¿sí? Si durante un día tengo uno o dos buenos comercios, eh, ¿para qué seguir? Me queda el día libre. En la semana lo mismo, si durante una semana durante el inicio de la semana tengo buen resultado, ¿para qué hipotecar eso? Eso es conservar y sí, hay quien va a decir, bueno, eres conservador. Y bueno, sí, sí, lo acepto, soy conservador. Esa es la realidad. Esa es mi forma de trabajar el mercado. Y como digo siempre, cada uno hace su fórmula. Y eso es lo primero que van a ver cuando empecemos a trabajar el bootcamp del UBCDK del próximo trimestre. ¿Sí? Cada uno construye su fórmula aquí. Bien. Entonces, Eh, bueno, si vamos un poco a lo que fue la vela semanal, acá la tienen a la derecha, fue una semana bajista, que esto era un poco lo que proyectábamos el día lunes, cuando hacíamos la proyección del mercado. eh, yo me animaba a decir que esperaba una semana bajista, porque en el gráfico semanal entiendo que estamos operando una especie de retroceso.
Ya mismo nos vamos a ese gráfico para que ustedes lo puedan chequear. Vamos, un week. Ujú. Ahí ustedes lo van a ver. Bueno, acá tenemos el gráfico semanal. ¿Lo ven? Gráfico semanal. Así viene el año del USD CAD. Está todo en esta parte violeta. Y esa es un poco la realidad. O sea, estamos operando desde inicio de año, todo este impulso, y ahora tiene mucho sentido que empecemos a descontar algo. Además, teniendo en cuenta toda esta estructura, tiene mucho sentido que el precio empiece a llegar o empiece a tener como objetivo el fair value de ese rango, ¿verdad? Bueno, ni que hablar que también podemos pensar en estos objetivos, pero bueno, por lo menos si hablamos de zona, estamos en esa estructura. Por ende, bueno, después el próximo video en el canal de YouTube va a ser la proyección semanal, por ende, tiene mucho sentido que las próximas semanas tengamos movimientos a la baja, ¿sí? También hay que ver qué pasa con estos niveles, porque el precio evidentemente no es descabellado que haga eso, también, también puede ser. Así que de momento, nuestro daily range semanal está bien detectado, ¿sí? Y bueno, estamos trabajando esa estructura. Entonces, por eso es que yo les decía, eh, las semanas bajistas no me sorprenden, y para mí tienen mucho sentido por la estructura que estamos teniendo, ¿sí? Ya después, bueno, cuando estemos. Miren todo lo que es esto. Si en algún momento nos encontramos por debajo de estos niveles, y bueno, todo lo que es semana alcista tampoco me va a estar sorprendiendo. Así que bueno, esa es un poco la mirada que tenemos del gráfico semanal. Si nos vamos al gráfico diario, ahí vamos a tener los últimos días, ¿sí? En donde tuvimos todo, tanto el lunes, el martes, la presión bajista fue clara, ¿sí? Y el día de ayer tuvimos un momento alcista. Que cuidado con la lectura, por eso la proyección del próximo video, la proyección para la próxima semana es interesante, porque vamos a estar evidentemente en un punto de apoyo. Cuidado que de aquí podemos ir al alza. Tenemos que ir viendo cómo se desarrolla el precio a lo largo de la semana. Ahora sí, volvemos a 15 minutos, volvemos al gráfico intradiario, el gráfico semanal, y ahí vamos a tener nuestra semana, ¿sí? Esa es nuestra semana. Vamos a ver cómo se empieza a dar eh, el order flow, que cuidado, desde el punto de vista de dirección, también fue una gran semana, ¿sí? Porque siempre tuvimos claro esta zona. Desde el principio de semana, ahora lo vamos a ver, desde el principio de semana, ¿por qué tomamos esta compra? Porque acá estaba el open de esta mecha, ¿sí? Es toda esa liquidez que ustedes pueden ver aquí, pero que termina siendo una mecha. em, Era el objetivo, el open de la mecha de la vela semanal era el objetivo. Por eso compramos el día lunes. Si ustedes, vamos a 5 minutos, en el intradía, bien en el intradía, vamos a ver cómo esa compra tiene muchísimo sentido, ¿sí? Empezamos a ver cambios de estructura. Ya mismo en la sesión asiática, ahí los empezamos a ver, ¿sí? Lo vemos aquí, por ejemplo, ahí ya hay un rompimiento de estructura. Por supuesto que aquí hay también un nuevo máximo. De hecho, la entrada, si bien yo me posicioné en sesión asiática el día domingo, la entrada óptima eh, estuvo en Londres. Yo justamente muchas veces hago esto porque en Londres yo estoy durmiendo. Entonces, yo elijo posicionarme y bueno, a riesgo de que el mercado obviamente nos saque. Pero muchas veces
la sesión asiática la uso como posicionamiento, algo que vamos a ver mucho en el bootcamp del USD Car. Ahí nos dio nuevamente una entrada, ¿sí? Aunque yo la tomé, como les comento, en la sesión asiática después de ver ciertos rompimientos internos. Aquí también había rompimientos. Entonces, ¿el objetivo cuál fue? El Open de la mecha. Miren lo que pasó en el Open. Estuvo el máximo semanal, algo que no es muy común. A mí los máximos y mínimos semanales me gusta más verlo lunes, martes, ¿sí? Perdón, martes, miércoles como caso más común. Ahí estuvo el 3%. Ya iniciar la semana con el más 3% ya era sumamente alentador. Bueno, nos volvemos a 15 minutos, ¿sí? Y en 15 minutos nosotros tenemos que el mismo día lunes, el precio nos hace un rompimiento, nos quiebra la estructura y evidentemente mi decisión para esta venta fue, bueno, tomo esta fractalidad, ya estábamos aquí en niveles de market maker, ya, bueno, hay posibilidad de entrada ahí había alguna ineficiencia, algún fair value, y el stop loss estaba aquí nomás, por sobre el máximo, porque si lo rompía seguramente se iba a ir o a mitigar el fair value de la mecha o el máximo, digamos, de la semana siguiente. Era obvio que iba a ir por esas direcciones en el caso de que se fuera al alza. No fue así, no fue así, y de hecho nos dio en la Kill Zone de New York, nos dio la entrada en ventas y ahí estuvo perfecto. No, ¿dónde nos pagamos? Como siempre nos pagamos donde hay una zona de liquidez, como acá nos pagamos en el Open de la mecha, aquí nos pagamos en esta zona, ¿sí? Siempre, siempre, siempre hay que salir en un punto en donde el mercado se nos puede devolver. ¿Por qué? Obviamente, porque hay mucha gente que esté con operaciones contrarias a las que nosotros traemos. Así que bueno, hasta ahí eso era el día martes. Miren lo que fue, ¿no? Ya ni bien comenzaba la sesión del día martes, estábamos en un más 7%. Y ahí fue donde mismo les dije a los que siguen el par conmigo en el canal de Telegram, que si no estás suscrito, te animo a que lo chequees y veas cómo le damos seguimiento durante toda la semana a este par. Em, Y ahí fue cuando les dije, bueno, ahora me voy a poner a trabajar y a producir el bootcamp porque la verdad ya está la semana hecha, el mes prácticamente cerrado y fue así. De hecho, después, bueno, todo lo que hice, el día miércoles no existió, día miércoles feriado, inexistente, ¿sí? La verdad que no, el precio no hizo mucho. Y como aprendizaje queda el día jueves, para reafirmar algo, ¿no? Yo siempre digo, las posiciones ganadoras educan poco porque lo que dan es dinero. Ahora, las posiciones perdedoras sí son las que de alguna manera nos dan más aprendizaje, nos dan más información. Entonces, esta compra para mí, que era un 1 a 2, este fue el stop loss que tuvimos en la semana, eh, yo les decía en el canal de Telegram, me posiciono o busco la compra porque entiendo todo esto como fractalidad y bueno, me iba a ir hacia una zona más de oferta, evidentemente. Estaba buscando ese retroceso. No fue así, no fue así, y mismo antes de que, antes de que el precio me cerrara me sacara directamente por stop loss, mismo en el canal de Telegram, el día jueves les digo, cierro la compra, entiendo que el mercado va a seguir a la baja, teníamos estos dos niveles claros desde el lunes, ¿sí? Si vamos a una hora, lo vamos a ver, a esas dos líneas, significan esas dos zonas a neutralizar, y ahí les dije, bueno, nos vamos a neutralizar primero que nada este mínimo, que fue lo que pasó el jueves, dicho y hecho, ¿sí? Entonces, eso, volvemos a 15 minutos, eso que ocurrió el día jueves, evidentemente después de esa neutralización, tuvimos ahí en sesión asiática, yo elegí, ya sobre la medianoche para mí, elegí salir,
porque ya estaba el 1 a 2 y entendía que después de esa neutralización no iba a haber, por el momento del mercado, no iba a haber la fuerza para seguir y, y así fue. Pero mi objetivo seguía siendo el mismo. Por eso el viernes, en el día de ayer, entendí que aquí en la apertura de Nueva York podíamos comprar y eso nos dio de nuevo un 1 a 2. Inclusive después de el 1 a 2 estuvo rapidísimo con la noticia, pero a mí me llevó la sesión prácticamente. Pero bueno, en ese caso también entendíamos la fractalidad que veníamos trabajando, que era, tomé todo esto como un fractal y obviamente entrábamos ahí en zona market maker, ¿verdad? Así que bueno, esa fue la semana, ¿sí? Una semana eh, interesantísima. No fue mixta como la esperaba, ¿sí? Para mí las semanas mixtas son las mejores. Pensé que quizás lo podía hacer cuando empezó el mercado a hacer esto. eh, Dije, bueno, me esperaba algo así y, y después sí, ese tipo de semana mixta, digamos, una parte de la semana alcista y la otra bajista o viceversa, son las que más me gustan observar. Pero no se dio así y tuvimos una semana a grosso modo con ese magnífico order flow bajista que ahí lo podemos ver. Máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos. ¿Sí? Una semana excelente, tiene mucho sentido, insisto, con el gráfico semanal que tenemos, la zona que estamos operando desde el punto de vista de las altas temporalidades. Así que una semana muy, muy productiva, sumamente productiva, que eh, te va a permitir, si nos has seguido durante todo el mes, cerrar junio de la mejor manera posible. Y ahora quiero quiero hablarte un poquitito de lo que es el bootcamp, ¿sí? Que estamos produciendo, que estamos preparando, para el cual falta nada, una semana. A partir del próximo 1 de julio iniciamos este bootcamp, eh, en donde va a ser un trimestre especial, ¿sí? Va a ser un trimestre especial. eh, y vamos a estar un grupo de comerciantes compartiendo la mirada y entendiendo el mercado desde una perspectiva diferente. Es un bootcamp que, por supuesto, tiene mi impronta, tiene mi filosofía, tiene mi mindset, tiene mi forma de ver el mercado. Y lo que va a quedar demostrado, ya quedó en este trimestre, va a quedar en el próximo, es que las tres claves que yo siempre digo del mercado o de cualquier mercado, las vamos a poner en práctica. La primera es la especialización. Vamos a ver a fondo el USD CAD y vamos a entender cómo no se necesita más que eso para hacer dinero. ¿Sí? Con un solo instrumento tú puedes hacer maravillas dentro del mercado. Vamos a tener la segunda variable, que es la capitalización. Obviamente hablaremos de pruebas de fondeo, de formas de financiar, de capitalizarse, que efectivamente lo que se necesita es una cuenta con volumen, porque si no, lo que hacemos es, cuando no tenemos volumen, operamos mucho. Con una cuenta con volumen lo que hacemos es operar menos, y eso es lo importante, pasar más tiempo fuera del mercado que dentro. Y obviamente vamos a trabajar el punto número 3, el mindset, ¿sí? Todo lo que es eh, el hackeo de nuestro subconsciente, el hackeo de nuestra mente para poder, de alguna manera, desarrollar una fortaleza mental que te lleve, por ejemplo, a tomar pérdidas sin dudar, que te lleve a entrar al mercado sin miedo, que te haga ignorar esos momentos en donde aparecen las dudas, las dudas que atormentan, que te haga seguir adelante como si nada ante un periodo de drawdown. Entonces, va a tener mucho de mindset este bootcamp. Y bueno, la idea es que salgan comerciantes especializados en este par. El objetivo es ese, ¿no? Hay dos grandes objetivos. Que te especialices en USD CAD, que lo comprendas, que entiendas que siguiendo este mercado puedes hacer tanto más dinero como operando el oro, el eurodólar, libra dólar o cualquier otro mercado. Que, y en segundo lugar, que desarrolles tu mentalidad, que eso sí te va a servir
si te quieres especializar en otro instrumento, te va a servir para la vida, te va a servir para otros negocios, para relaciones, para lo que sea. Pero para conocerte mejor a ti mismo, en definitiva, esos son los dos grandes objetivos de este bootcamp, ¿sí? Así que a partir del próximo trimestre, te espero para ver y trabajar en ese sentido. Por el momento, esto ha sido todo. Vuelvo y repito, una gran semana desde muchos puntos de vista. Desde utilidades, fue una excelente semana. Desde el punto de vista de exposición, fue una buena semana. Hubiese sido excelente si yo no hubiese seguido comercializando en, en estos momentos. O sea, si yo hubiese cortado mi comercio aquí, hubiese sido una semana excelente, pero bueno, aquí también aumenté mi exposición, valió la pena porque nos dio un 3%. Eh, Desde el punto de vista de dirección, también fue muy buena. Lo único que por ahí erré un poquitito es en que esperaba, como les digo, una semana mixta, y aquí fue toda una semana bajista, todo el order flow es bajista. Pero bueno, la zona a la que apuntábamos ya desde el día lunes la teníamos clara y bueno, se dio. Así que bueno, por hoy, por este video ha sido todo. Insisto, espero que si te quieres dedicar a esto, por ejemplo, ya estés, hayas escrito tu diario de comercio, hayas puesto en qué te has equivocado en la semana, en qué has acertado, qué has tenido bien, qué has tenido mal, porque la forma de crecer es mejorando. Y aquello que no mides, aquello que no anotas, aquello que no registras, jamás lo vas a poder mejorar. Te mando un gran, gran abrazo, cuídate de manera integral, como lo digo siempre, de manera física, mental, emocional y espiritual. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.